Agradecemos muchísimo al doctor Mauricio Mecholam. Usted lo conoce, es un respetado internacionalista, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Él entiende muy bien el trasfondo, sin banalidades, del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas, que ha puesto en jaque la vida de 2 millones de gazatíes, que ha costado muchas vidas, incluso de periodistas. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto que más vidas de periodistas ha cobrado. Estamos hablando de unos 270 periodistas en los 3 años que ha durado ya este conflicto. Doctor Mecholam, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, querido Pepe. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, con este anuncio de Hamas, que nos sorprendió en horas del mediodía, tiempo de México, ¿crees que hay condiciones verdaderas para alcanzar la paz? ¿Que se abre una rendija para la paz? Creo que lo estás planteando bien. Se abre una rendija, falta caminar y abrirla más y conocer algunos detalles, pero digamos que estamos modestamente cautos, modestamente optimistas, porque efectivamente, pues sí, un requisito era que jamás diera ese sí en principio. Mira, la realidad es esta. Trump y Netanyahu, sobre todo Trump, coloca a Hamas en una posición muy complicada, porque habla de 20 condiciones, 20 puntos de su plan, muchos de los cuales Hamas ya había rechazado anteriormente, pero lo plantea de una forma tal que coloque el balón en la cancha de Hamas, de manera que si Hamas reaccionaba negativamente ante este plan, entonces la responsabilidad iba sobre Hamas. Ya no se podía seguir acusando al gobierno israelí si Hamas es quien no había accedido a estos puntos, por lo menos narrativamente así funcionaba. Entonces lo que Hamas trata de hacer es decir que sí, pero necesitamos ciertas clarificaciones. O sea, esta es una especie de punto de partida para negociar detalles, pero en principio estamos de acuerdo. Es decir, falta todavía un camino muy largo por recorrer y la oferta del grupo Hamas es entregar a los rehenes que mantiene desde el 7 de octubre de 2023, cuando ocurrió el ataque allá en Israel. Ahora, ¿cómo es que se logra avanzar en la intermediación? Mira, hay algo que me interesó mucho, Mauricio, cuando visitó el lunes Benjamin Netanyahu a Trump en la Casa Blanca. Hubo una llamada telefónica de Netanyahu pidiéndole disculpas a alguien del gobierno de Qatar, porque Qatar ha sido uno de los intermediarios fundamentales en tratar de encontrar una salida al conflicto. ¿Cómo sumas todas estas piezas para armar un rompecabezas? No, esto es fundamental lo que estás diciendo, ¿eh? No es un tema menor. Es realmente importante porque Qatar es al mismo tiempo un país que aloja al liderazgo de Hamas y que juega un poco esta carta tanto con Hamas como con otras agrupaciones y otros estados y otros actores, pero al mismo tiempo Qatar es un aliado estratégico de Estados Unidos. Tiene el nombramiento de aliado mayor no miembro de la OTAN, y en Qatar se encuentra la base militar más importante de Estados Unidos en toda la región. Entonces el hecho de que de pronto Israel haya llegado y bombardeado Doha para intentar asesinar a varios miembros de Hamas, sí, la verdad es algo que toma por sorpresa a Estados Unidos y es algo que molesta mucho a Trump. Entonces Trump lo que dice es, a ver, si queremos realmente sumar a Qatar a todo este esquema, que es fundamental porque Qatar no solo es aliado de Estados Unidos, sino que ha sido uno de los principales mediadores a lo largo de este par de años de conflicto y incluso desde antes. Si queremos sumar a Qatar a todo este esquema, primero necesito que le llames por teléfono y prácticamente te disculpes por ese bombardeo y te comprometas a que una situación así no vuelve a ocurrir. Y ese fue un primer paso. Un siguiente paso, y también importante entenderlo dentro de todo el esquema, Estados Unidos firma un pacto con Qatar, esto es hace un par de días, en donde Estados Unidos se compromete a que un ataque a Qatar será un ataque a los intereses estadounidenses. Y este es un mensaje directo hacia Israel, que es otro aliado de Estados Unidos, pero como diciéndole, no puedes bombardear Qatar. Ese sitio definitivamente no
se puede bombardear, y esto lo que hace es que suma otra vez a Qatar a este tren de la mediación, junto con Egipto, que también ha sido crucial, pero lo que hace Trump es que involucra a Qatar, Egipto, pero también involucra a Turquía, involucra a Jordania, involucra a Arabia Saudita, y esto es una suma de países donde incluso el presidente palestino, ¿no?, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, también acepta el plan de Trump, y por lo tanto jamás queda prácticamente acorralado. ¿Me explico? Exacto, esa era la pregunta obligada, Mauricio Mechulam. Sí. Jamás queda marginado, queda aislado, segregado, porque se acepta el Estado palestino eventualmente como miembro de pleno de Naciones Unidas, y lo que esto signifique, y además de ser reconocido como un Estado completo, siempre y cuando no intervenga jamás en el nuevo gobierno palestino. Sí, o sea, se aísla jamás y se le dice un poco ya, o sea, hasta aquí, estas son las condiciones. Israel está accediendo en este momento a detener la guerra siempre y cuando tú devuelvas a los rehenes, pero también te desarmes y permitas que sea una administración palestina tecnócrata quien dirija los destinos de Gaza, pero al mismo tiempo una fuerza de seguridad conformada principalmente por países árabes que garanticen tu desarme, y esto es esencialmente pedirle a Hamás su capitulación. Ahora, lo interesante acá es esto: al final de cuentas Hamás sigue todavía hoy en posesión de los rehenes y todavía tiene estas cartas que jugar todavía hoy, y lo que Hamás va a buscar es asegurar que Israel definitivamente cumpla con sus repliegues de la Franja de Gaza y realmente termine con las hostilidades, y muy probablemente Hamás va a tratar de negociar hasta donde pueda pues su supervivencia, porque finalmente son un movimiento de resistencia. Han ganado mucho políticamente, diplomáticamente, o sea, este hecho de que hoy Palestina tenga este reconocimiento y el tema esté tan alto en la agenda es en parte gracias a lo que Hamás ha hecho. Obviamente nadie puede estar de acuerdo con los métodos utilizados, pero definitivamente han reposicionado el tema palestino en la agenda, y sin embargo ellos quieren resistir, quieren todavía permanecer, y lo que se les está ofreciendo es una especie de amnistía cuyos detalles habrá que clarificar, pero siempre y cuando accedan al desarme y siempre y cuando, por supuesto, no formen parte ya como un partido político dentro del nuevo Estado palestino cuando llegue el momento. En fin, sí los están orillando a capitular, y esta es la parte que a mí me parece que el ala más radical de Hamás no está aceptando. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, Mauricio, por esta explicación vasta y debidamente contextualizada para entender en qué momento se encuentran las negociaciones que parecen, insisto, en abrir una rendija. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, y seguimos al habla, por supuesto, a ver qué otros desarrollos tenemos la semana que entra. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Sí, todo inició cuando el octubre 7 de 2023 Israel fue invadida, bueno, no invadida, pero en el marco de un festival de música al que asistían muchos jóvenes, el Festival Nova. Entraron un grupo de terroristas, eso sí, terroristas absolutamente, y acabaron con la vida de 1.200 judíos. Atacaron no solamente a los jóvenes que estaban en aquella reunión musical, sino también en quienes habitaban en localidades cercanas, Oscar. Sí, imágenes que dieron la vuelta al mundo, que se fueron conociendo en los siguientes días, con escenas brutales de cómo llegaban a las casas, de cómo secuestraban a muchas personas y a otras las asesinaban a sangre fría. El dato que tú comentabas es totalmente correcto. Desde la Segunda Guerra Mundial no morían tantos reporteros en un conflicto armado como ha ocurrido en la zona de Gaza. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, son entre 246 y 251 reporteros que han muerto bajo condiciones de diferentes ataques. Sí, en diferentes momentos. Estamos hablando a partir del 7 de octubre de 2023, en todo el año 2024 y lo que va de este 2025. Están por cumplirse, le digo a usted, 3 años de esta... No, 2 años. 2 años. 2 años, sí. Y suman ya más de 250 los periodistas muertos. Ha sido el conflicto armado más sangriento
para los periodistas, para los informadores, después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Hagamos una pausa muy breve, volvemos, hay más noticias, por supuesto, importantes.